Hay corazones que entienden que la vida no se trata solamente de alcanzar metas personales, sino de descubrir para qué Dios nos regaló nuestros talentos, nuestra historia y nuestras experiencias. Cada persona lleva dentro una misión. A veces esa misión comienza desde muy pequeños, en los lugares donde crecimos, en las personas que marcaron nuestro camino, en las heridas que Dios fue sanando y en los dones que Él sembró en nosotros. Porque cuando un corazón se deja guiar por Dios, el trabajo deja de ser solamente una profesión, se convierte en un servicio. Las capacidades dejan de ser solamente habilidades, se convierten en instrumentos de amor. Porque todos tenemos una misión. Todos podemos ser instrumentos de esperanza y cuando ponemos nuestros dones en las manos del Señor, Él hace maravillas con aquello que le entregamos. Hoy abrimos este espacio para descubrir que un corazón al servicio de Dios es un corazón que aprende a amar como Él ama. ¿Qué tal? Buen día, queridos amigos que nos acompañan en Bajo el Mismo Cielo. Qué alegría poder encontrarnos nuevamente en este espacio donde buscamos descubrir la presencia de Dios en nuestras historias, en nuestros caminos y en esos pequeños detalles donde Él nos habla cada día. Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre un tema muy especial. ¿Qué significa poner nuestro corazón al servicio de Dios? Porque todos hemos recibido dones, talentos y una misión única. La pregunta es, ¿estamos dejando que Dios use esos regalos para llevar amor, esperanza y sanación a los demás? Y para conversar sobre este tema tenemos a una invitada muy especial. Nos acompaña desde Lima Valeria Calda González. Valeria es psicóloga y una joven de profunda fe que ha descubierto que su profesión puede convertirse también en un camino de servicio, de entrega y de amor a los demás. Valeria, bienvenida a Bajo el Mismo Cielo. Qué alegría tenerte con nosotros. Muchas gracias, Firelei, por la invitación. De verdad que el gusto es mío de estar aquí. Estoy segura que va a ser un episodio muy interesante y que va a traer grandes frutos para todo quien nos oiga. Claro que sí. Y para ello, antes de comenzar este episodio, Valeria, quiero invitarte a iniciar con una oración, ¿ok? Con una oración para poner este episodio en las manos de Dios. Entonces decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor amado, hoy nos ponemos en tu presencia y te damos gracias por este encuentro. Gracias porque cada persona tiene una historia, un llamado y unos dones que vienen de ti. Te pedimos que seas tú quien guíe esta conversación, que cada palabra pueda tocar los corazones de quienes nos escuchan y que podamos descubrir cómo servirte a través de nuestra vida cotidiana. Bendice a Valeria, bendice su camino, su vocación y sus manos para que siga siendo instrumento de tu amor. Ayúdanos a tener un corazón disponible, humilde y generoso, dispuesto siempre a decirte, Señor, aquí estoy, úsame según tu voluntad. Ponemos este episodio en tus manos y te pedimos que María, nuestra Madre, nos acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, Valeria, entonces ahora primeramente quisiéramos conocer un poquito más de ti. Cuéntanos quién es Valeria. Bueno, soy Valeria, tengo 29 años y me encanta siempre presentarme como una hija amada de Dios. Qué Creo que lindo. cualquier otra descripción queda pequeña para quien soy. Ujú. Em, Soy la del medio de tres hermanas y
recientemente he vuelto a vivir a Lima después de haber estado viviendo en Madrid por 3 años. Yo estudié psicología y poco a poco he ido encontrando mi vocación en el trabajo con niños pequeños. Y fue por eso que decidí irme a estudiar una maestría, que entre cosa y cosa encontré trabajo y terminé quedándome por allá unos 3 años, pero ahora he vuelto porque en mi corazón siento que Dios tiene grandes planes para mí aquí en Lima, cerca de mi familia, en mi casa y bueno, estoy segura que vienen grandes cosas para mi vida. Amén, amén, claro que sí. Yo estoy segura que sí. ¿Cuántos años tienes, Valeria? 29 años. Bueno, por 29. cumplir 30 en realidad, pero me voy a Mm. demorar en confesar que tengo 30. ¿Cómo ha sido tu camino de fe y cuándo fue que sentiste ese llamado a caminar, ¿no?, cerca de Dios? Bueno, crecí en una familia católica, yo le llamo católico light, Ujú. porque éramos de ir a misa los domingos, pero la verdad es que no recuerdo mucho más que eso, bueno, de las oraciones de la noche y demás. Em, y viendo hacia atrás, puedo reconocer cómo Dios sí fue llamándome desde muy chiquita, porque siempre fue una niña muy sensible, y creo que gracias a esa sensibilidad siempre me dio mucha curiosidad em, entender cómo es que pasaban esas cosas que en mi cabecita de niña eran sobrenaturales, ¿no? De Ujú. hecho, eh, yo tengo dos tías que en su momento visitaban a un padre que tenía dones que para mí eran difíciles de entender Ujú. y eso poco a poco me fue como acercando a conocer a Dios de alguna manera, ¿no? Yo incluso en el colegio me interesaba mucho ser catequista de las más pequeñas, hice mi primera comunión y luego pasé a ser yo la que de alguna manera participaba en la preparación de las más pequeñas. Eh, y claro, hoy tratando de entender qué es lo que me llevó a escoger, por ejemplo, ser catequista, Ujú. en primera instancia no lo entiendo, pero luego sé que en mi corazón Ya Dios había, ponía, ya había un llamado ahí para ti. exacto, exacto, ya era un anhelo profundo de querer, de querer conocerlo más, de acercarme a Él. Y si bien sí creo que crecí, como mucha gente creo, que me rodea al menos, creyendo en un Dios un poco castigador, ¿no? Yo Ujú. pensaba que Dios se molestaba cuando yo me portaba mal. eh, digamos, no había conocido todavía a ese Jesús amigo y a ese Dios infinitamente misericordioso Ujú. que, Y es que no estaba ni importante, para... disculpa, pero me quiero detener un poquito aquí porque es importante destacar este momento. Muchas personas de tu generación y quizás la mía también hemos crecido con eso, hasta lo tenemos grabado en la cabeza de que si te portas mal, Dios te va a castigar. Y es importante, ¿no?, romper esos esquemas que, lejos de ayudar, creo que no nos alejan un poco de Dios. Totalmente. Y de hecho me tomó muchos años, diría hasta recién hace relativamente poco, es que me he encontrado con ese Dios que es amor, ¿no? Ujú. Este, pero bueno, fui creciendo y creo que así el momento más quiebre de mi vida en el que Dios se hace más presente y que puedo tener como un encuentro cara a cara fue en el 2011, cuando yo tenía 14 años, que mi papá se enferma. Eh, le diagnostican un cáncer al cerebro que al principio no parecía ser tan complicado, pero finalmente mi papá se fue al cielo luego de todo un proceso muy largo de enfermedad, en el que yo a mis 14 años, incluso hoy a mis casi 30, me parece muy como Duro, impactante claro. y duro y muy impactante también la manera como yo encontré que era mejor llevarlo, ¿no? O sea, Mm. yo en ese momento, en mis conversaciones, en mi oración con Dios, le decía que yo no me quería pelear con Él, yo quería más bien que Él me dé fortaleza, que Él me sostenga, y claro, siempre en el fondo con un deseo profundo de que mi papá se sane. Mm. Eh, Creo que ese
tiempo en el que yo oraba por su sanación y suplicaba porque la voluntad de Dios sea su, digamos, que se cure y que pueda estar conmigo muchos años más, Ujú. mi corazón se fue transformando. Yo puedo reconocer cómo mi oración iba también evolucionando de ser una oración de súplica a ser una oración de, de, Aceptación de, quizás a su de voluntad. aceptación. Ujú, De alguna manera sí, pero más que nada de recibirlo en mi corazón y ujú, de poderme sentir profundamente contenida, ¿no? ujú. En un tiempo de tanto dolor, creo que no es difícil de imaginarse que para una niña, bueno, ya adolescente de 14 años, Claro. que tu papá esté enfermo, y además yo tenía una relación con mi papá muy, muy cercana, o sea, él era Wow. la luz de mis ojos, de verdad, o sea, yo incluso me encontraba muy parecida a él, entonces había muchos grados de identificación también con él. Y sí, fue muy, muy difícil y yo fui ganando también, gracias a Dios, una fortaleza que creo que en su momento también sostuvo en gran parte a mi familia. Qué bueno. Yo de alguna manera me convertí en esa fuente de esperanza que era difícil de tener en un tiempo tan difícil como es una enfermedad, ¿no? Este, y finalmente mi papá muere en el 2012 y si bien fue profundamente desgarrador y creo que no hay dolor que se le parezca a la muerte de alguien a quien quieras tanto, Ujú. yo en carne propia he podido sentir lo que es que Dios cargue tus dolores más profundos, tus cargas más pesadas. Y no solo eso, sino en mi propia familia he podido ver la obra de Dios a través de grandes bendiciones que han venido luego, ¿no? La primera y la que a mí hasta el día de hoy me conmueve y me sorprende es la unión de mi familia no solo a nivel núcleo, digamos, con mi mamá y mis dos hermanas, Ujú. sino a nivel familia extendida, con la familia de mi papá, con la familia de mi mamá, digamos, para mí fue súper importante ver cómo Dios se hacía presente a través de esa unión familiar, ¿no? Claro. Y claro, a partir de ahí yo creo que Dios ya me había sujetado muy fuerte, ya me tenía de su lado y creo que cuando ya eres testigo de esa paz, Ujú. de poder sobrellevar algo tan duro con esperanza, no hay mucha vuelta atrás. Ya me cuesta pensar que hay un camino lejos de Dios. Entonces, claro, igual soy ser humano y me Claro. desvío tantas veces del camino y dentro de mi humanidad hay muchas cosas que Claro, hasta claro. hoy en día me, digamos, me hacen tomar decisiones no del todo correctas, pero ya conozco esa verdad a la que no le puedo dar la espalda. Entonces, en ese sentido, siento una gran responsabilidad porque ya he tenido un encuentro cara a cara con Dios, con Jesús, con la Virgen María, y en ese sentido una gran responsabilidad de compartirlo también. Y de hecho, eso no es siempre es muy fácil, No, porque yo al lo sé. menos en el grupo en el que yo me muevo, digamos, la fe se vive muy en cuatro paredes, ¿no? Ujú. No se suele compartir tanto ese aspecto de la vida y creo que cuando lo vives tan intensamente es difícil mantenerlo en cuatro paredes. Y más que nada cuando ya se convierte en quién eres, ¿no? Y de hecho yo empiezo definiéndome como hija amada, amada de Dios, Y porque quería detenerme ahí un eso es momento, lo que somos. porque es muy hermoso eso que dices. Te defines como hija muy amada de Dios. ¿Cómo vives desde esa, como desde esa identidad de hija amada de Dios? La verdad, lo primero que te puedo decir es que me siento una privilegiada, porque Ujú. también reconozco que hay muchas personas que no se sienten hijas amadas de Dios, por más que lo sean. Y haberlo podido experimentar desde tan chica, para mí es una bendición, me siento profundamente afortunada y por eso es que digo que es una realidad que vivo día a día y a la cual no le puedo dar la espalda, ¿no?
y es que no me permite olvidarme de dónde vengo y hacia dónde voy. Y como decía, ¿no? A veces no suele ser muy fácil porque también es una sensación de estar yendo un poco en contracorriente. Ujú. eh, Definitivamente vale la pena, ¿no? O sea, más que la pena vale la vida. Entonces, sí, es una experiencia a veces difícil, a veces incluso tan difícil que me hace hasta cuestionarme, pero siempre vuelvo a esa verdad que es la que me mueve y al mirar al horizonte que es Dios, todo lo demás pierde peso, ¿no? Ujú. Entonces, es un poco lo que me define y la manera en cómo vivo, ¿no? Es la única manera que encuentro para vivir, porque definitivamente la vida no suele ser fácil. eh, Hay situaciones muy duras, Ujú. unas más que otras, Ujú. y, y sin Dios difícilmente se pueden atravesar esas situaciones con esperanza, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo has descubierto que tu profesión puedes también usarla como una herramienta para servir a Dios, para amar a Dios? La verdad que cada vez encuentro más maneras de cómo a través de mi trabajo puedo servir a Dios y no solo servirle, sino yo darme cuenta de su presencia en mi vida en general. Yo al principio, bueno, cuando estaba en el colegio y tenía que escoger qué estudiar, pensaba en educación inicial. Siempre fui una persona muy apasionada por la infancia, me encantaba jugar con niños y siempre digo que es porque mi infancia fue de verdad muy feliz. O sea, yo tengo recuerdos espectaculares de cuando era niña, y de alguna manera siento que eso viene de ahí. Em, pero cuando oficialmente tuve que decidir en la carrera a la que me tenía que matricular y discerniéndolo junto con Dios en oración, me di cuenta que también Él me había dado como don una sensibilidad que era una herramienta de trabajo muy importante en el acompañamiento psicológico, ¿no? Ujú. Y de hecho eso fue un poco lo que me llevó a finalmente decidir estudiar psicología. Y bueno, después he ido recorriendo distintas etapas de mi vida, trabajando en empresa, trabajando en distintas áreas y finalmente he descubierto mi vocación en el trabajo con niños. Eh, de hecho, tuve la oportunidad de hacer un voluntariado en el Puericultorio, que es un orfanato muy reconocido aquí en el Perú, y eso me hizo darme cuenta la importancia de atender y estar para poblaciones vulnerables, ¿no? En Ujú. este caso, niños que han sido de alguna manera abandonados o que han recibido cuidados eh, negligentes, digamos, y que han terminado resguardados en un orfanato. Y claro, al interactuar con estos niños y verlos a los ojos realmente y reconocerlos también como hijos Claro, amados de Dios, claro. yo me sentía en la responsabilidad de ayudarlos de la mejor manera posible, ¿no? Y Ujú. claro, como con mis habilidades de ese momento, yo la verdad no podía hacer mucho y fue por eso que decidí irme a estudiar a Madrid y eso ha sido hace 3 años que me fui a estudiar un máster en atención temprana. Es todo lo que viene a ser el trabajo con niños con alteraciones del desarrollo y problemas de Oh, aprendizaje. wow, qué belleza, qué maravilla que hayas podido complementar tu carrera con esta especialidad, ¿no? La verdad que sí. Y sí, yo sentí una gran responsabilidad porque sea un trabajo ético, un trabajo con fundamento, digamos, y Ujú. fue por eso que decido profundizar en mis conocimientos. Y me fui a Madrid y ha sido definitivamente una experiencia Me imagino, transformadora en muchos niveles me para mi vida imagino. personal y profesional, ¿no? Me imagino que sí. Y en esa oportunidad que has tenido de trabajar con niños pequeños, ¿qué has podido aprender de ellos? Que me imagino que tendrás muchas anécdotas, ¿no? Sobre lo que ellos nos enseñan sobre la pureza del corazón, por ejemplo. Totalmente. De hecho, yo vivo asombrada desde el inicio, ¿no? Desde la creación, desde el milagro que es la vida, La vida. desde Ujú. todos los procesos.
internos que ocurren en una mamá a la hora de traer vida, ¿no? Ujú, Eh, y cuando uno lo piensa más allá, desde ahí ya se está manifestando ese amor infinito de Dios, ¿no? ujú. Que se hace definitivamente presente en cada criatura en su totalidad. Y bueno, en mi trabajo, que definitivamente no ha sido no ha sido nada fácil porque he tenido que acompañar a bebés entre, bueno, desde los 8 meses hasta los 2 años, que son periodos de desarrollo muy importantes, críticos, eh, y a la vez me han permitido contemplar ese misterio, ¿no? De cómo los niños en su fragilidad muestran esa capacidad de amar de Dios profunda, su confianza. Todo eso refleja el amor de Dios, ¿no? En seres tan chiquititos, frágiles, vulnerables, incluso yo en mi día a día, ¿no? O sea, en cada abrazo, en cada súplica de consuelo, en cada vez que me decían que necesitaban ayuda, yo decía, wow, o sea, es, es un recordatorio de cómo hemos sido creados para amar y para dejarnos amar también, ¿no? Ujú. Este, y claro, siento también una gran responsabilidad de transmitir ese amor también, ¿no? De hecho, yo cada día que tengo eh, con los niños intento empezar como poniéndome en presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien sonría, Él quien mire, Él quien diga las palabras correctas, Él quien sostenga en abrazos, porque creo que si confío en mis propias fuerzas, la paciencia es limitada cuando trabajas con niños tan chiquitos Me y yo imagino. he sido testigo de cómo cuando te entregas vienen fuerzas de donde uno cree que ya no existen, ¿no? Sí, eso es Eh, correcto. Yo que soy Ujú. mamá de tres, te lo confirmo. Y en esta nueva etapa que estás iniciando, ¿qué expectativas tienes para este nuevo camino que has emprendido? Y ahora, bueno, he vuelto después de 3 años de estar viviendo en Madrid, trabajando con niños más pequeños y ahora empiezo una nueva etapa trabajando con niñas entre 3 y 4 años. Que de hecho siento, de nuevo, repito mucho el tema de la responsabilidad, Es porque que es creo que cuando importante. trabajas, exacto, cuando trabajas con niñas, niños en etapa de desarrollo, en todos los sentidos, ¿no? Ujú, Desarrollo desde lo físico hasta lo emocional, que para ujú, mí es lo principal y lo que va a darte una base segura para luego poder alcanzar una madurez que te permita sentirte valiosa, que claro. te permita sentirte profundamente amada. Entonces yo de verdad que intento ser esa persona que de alguna manera eh, los hace sentirse profundamente vistos, amados y perfectos dentro de su imperfección, ¿no? O sea, Ujú. hablando de que no hay perfección, pero que se sientan dignos del amor de Dios. Y la verdad que, bueno, particularmente con la etapa a la que voy a entrar a trabajar, son niñas de entre 3 y 4 años, que es una etapa crucial a Ujú, la hora de construir la idea de quiénes son, ¿no? claro. Entonces, esta idea la van construyendo a través de cómo se sienten vistas, cómo son vistas por adultos significativos que las rodean, ¿no? Y yo como profesora y como persona que va a estar con ellas todos los días, espero convertirme en uno de esos adultos significativos en sus vidas y por tanto que mi mirada las ayude Claro. a sentirse valiosas y simplemente por ser, porque creo que hoy en día existen muchas heridas por poner nuestro valor en lo que hacemos, en lo que decimos y no en realmente quién somos, ¿no? O sea, Ujú, yo creo que cuando entendemos que nuestro valor está simplemente por ser, ujú, por existir, ujú. el hecho de que ya existir nos hace valiosas, Así todo es. lo demás pierde peso. Así Entonces, en es. ese sentido, siento una gran responsabilidad Es una por responsabilidad. contribuir.
Y un privilegio Total. también, un privilegio tener la oportunidad, como es tu caso, de impactar vidas, ¿no? Dices que en tus manos van a estar niñas y niños de edades tempranas, edades que pues son muy importantes para el desarrollo de ellos y puedes impactar muchísimo sus vidas. Y tú que estás en los caminos de Dios, pues tienes esa sensibilidad y también tienes ese amor que viene del cielo. Eso que dijiste es que te pones en presencia del Espíritu Santo y le pides al Espíritu Santo que trabaje a través de ti. Eso es hermosísimo, porque pues las fuerzas cuando se nos terminan, como bien decías anteriormente, a nosotros pues vienen unas fuerzas extraordinarias del cielo, ¿no? A hacer eso, a hacer lo extraordinario. Sí. Ujú. Totalmente, Yo totalmente. Es que quisiera, es, yo quisiera saber qué quisiera sembrar en la vida de esos niños. ¿Cómo te gustaría que fuese recordada en un momento? la verdad es que, o sea, ahorita se me vienen dos ideas, ¿no? La Ujú, primera, como una persona que sí eh, les permitió reconocerse valiosas, que se ujú. sintieron vistas por mí, contenidas. Eh, También una persona que supo poner límites, porque creo que también eso es Sí, es importante. una muestra de amor, ¿no? Sí. Muchas veces la, la crianza respetuosa es malentendida como una crianza sin límites y la verdad que el límite es una muestra de De amor amor. y educa y siembra para el futuro, ¿no? Pero por otro lado, también quisiera de alguna manera quitarme protagonismo, ¿no? O sea, que no sea que se acuerden de mí, sino Claro. que a través de mí quizás, poco a poco, y quizás más grande, cuando sean más grandes, porque a los 3 4 años puede ser un poco difícil, pero puedan sentirse amadas por Dios. Eh, de hecho, o sea, yo lo que más pido es que no sea yo y que sea Dios a través de mí, servir como instrumento y creo que eso lo he ido como, le he ido dando más peso a eso desde que Dios ha ido teniendo más relevancia también en mi vida, ¿no? O sea, creo que cuando realmente lo conoces, cuando realmente eres testigo de lo que puede hacer Dios en tu vida, y es que tú pasas a otro plano. Entonces, la verdad que en mi trabajo espero eso, que se sientan profundamente vistas, amadas y que en un futuro puedan reconocer que ese amor es de Dios. Ujú. ¿Puedes reconocer momentos donde Dios ha guiado tus pasos? Creo que es muy fácil hacerlo, de Ujú, verdad. Definitivamente, yo entiendo que Dios ha estado junto a mí en todos los pasos pequeños y grandes que he dado a lo largo de mi vida. Eh, Incluso en aquellos en los que uno cree que Dios no está y que se siente o que se puede sentir abandonada, ¿no? O sea, volviendo un poco a esta historia de pérdida que yo viví, eh, que definitivamente fueron meses muy difíciles en los que quizás yo sentía que mi oración caía en un pozo ujú, y no era ni escuchada ni atendida. Este, con el tiempo he podido entender que eso definitivamente no era así, que yo estaba siendo sostenida y levantada y que posiblemente si no fuese por Dios en ese momento, yo eh, no hubiese salido adelante como creo que lo hice, ¿no? claro que sí. Este, y también eh, ayuda mucho hacerse la pregunta, no tanto de por qué pasan las cosas, sino el para ¿Para qué, qué? ¿no? O sea, intentar pensar que si bien Dios no manda pruebas, porque esto es algo que a mí me encanta como recordarlo y reforzarlo, ¿no? O sea, Dios no quiere que mi papá haya tenido cáncer o no quiso que mi papá vaya al cielo. Eh, Dios lo permite porque ve que hay algo mucho más grande que puede venir luego, ¿no? Y eso yo con el tiempo lo he podido ir entendiendo y de hecho lo veo. O sea, como decía antes, la gran bendición de la unión en mi familia Ujú, y sin ir muy lejos, ¿no? Fue a partir de esa experiencia de dolor que yo mm, conocí a un Dios más cercano,
a un Jesús amigo, transformé la experiencia que yo tenía de Jesús como castigador y autoritario eh, a una mucho más, digamos, horizontal, ¿no? Como amigo, como compañero, como presencia que está conmigo todo el tiempo, que me acompaña, que me ama, es infinitamente misericordioso. Este, entonces, la verdad que yo puedo reconocer a Dios en todos los momentos de mi vida, ¿no? Incluso hoy soy capaz, en los momentos que siento que no está, porque, a ver, esa parte de la humanidad existe, ¿no? O sea, a mí me encanta como recordar que somos seres humanos y como seres humanos tenemos la tendencia al pecado por esa concupiscencia que quedó, eh, que bien conocemos, ¿no? En el Ujú. Génesis y el pecado original. Pero en algún punto de mi vida a mí eso de verdad que me condenaba de alguna manera. Bueno, yo misma me condenaba porque sabemos que Dios no condena. No condena. Y para mí era súper difícil porque al ser una persona además bastante perfeccionista, exigente y que quiere poco más y alcanzar esa perfección inexistente, claro, me daba, o sea, no me gustaba cuando yo pecaba, cuando yo caía, cuando yo me equivocaba, porque me sentía la peor persona del mundo, ¿no? Y hasta el día de hoy reconozco que me pasa. Pero cuando tú entiendes esa misericordia de Dios y logras imaginarlo con esa mirada tierna que tiene, que te mira a los ojos con una mirada profunda de amor, creo que todo lo demás pierde peso y por eso me encanta tanto como mirar Total. a ese horizonte, ¿no? A los ojos de Dios. Eh, Totalmente, totalmente. Valeria, ¿ha habido alguna puerta que se te ha cerrado y después hayas entendido que formaba parte del plan de Dios? Quizás lo más reciente, digamos, es a nivel del amor, Mira, qué sin ir muy importante lejos, eso. ¿no? Ujú. Este, Qué no, bonito. no siento que se me hayan cerrado puertas, pero siento que no se me han abierto Digo qué bonito necesariamente. porque estoy pensando ya como mamá que qué bonito que todo, hasta y es importante recalcar esto, hasta la parte, em, bueno, amorosa, ustedes, las personas más jóvenes, pues ponen primero a Dios. Eso sería lo ideal en toda la humanidad, ¿no? Hay muchas jóvenes que no. Al final del camino, a lo mejor después de madurar y tal, reconocen que tenemos un Padre bueno ahí a nuestro lado, siempre dispuesto a acompañarnos, a guiarnos, a hacer esa luz que necesitamos en el camino. Pero qué bonito que si me acabas de hablar de tu amor de novios, qué bonito que pones a Dios ahí, que bueno, que lo ves como una, un plan divino que se te haya cerrado una puerta, ¿correcto? La verdad, sí, como decía, no siento mucho las puertas cerradas, que se me hayan Claro. cerrado puertas, sino más bien que no se me han abierto del todo. Yo tengo Mm, 30 años y estoy soltera y siempre he estado soltera. Entonces, claro, eso en algún punto y todavía algo es un poco difícil porque a mi alrededor están amigas que ya se están ujú, comprometiendo, ujú, casando, teniendo hijos ujú, y sin embargo a mí todavía no se me ha abierto la puerta del amor, digamos, ujú, del amor en formato pareja, ¿no? ujú, Porque yo reconozco que amor no me falta de ninguna ujú. manera, o sea, Total, me siento profundamente amada de mil maneras total. y creo que es por ese amor de otras maneras que no estoy dispuesta a conformarme con un amor a medias, digamos. Ujú, exacto. Y estoy segura que creo que he llegado a un punto en el que confío tanto en el plan de Dios para mi vida, sea cual sea. De verdad que en este punto ya ni siento que necesariamente sea el matrimonio. Tampoco, o sea, No lo digamos, no descartas, estoy pero tampoco te diciendo. obsesiona. Yo te entiendo perfectamente, te entiendo. Si me preguntas honestamente, sí, y creo que siendo una persona que trabaja con niños y a la que le gustan tanto los niños, sueño con formar una familia y con ser mamá. A Claro. esa parte no la puedo negar. Pero tampoco te Pero a su vez, obsesiona que tiene que ser ya, que sabe, que se exacto. pone hasta en una forma de ansiedad en la vida de una joven o de un joven. No, hay que Sí, tener. la verdad que me siento tranquila con que los tiempos de Dios son perfectos. En su momento conoceré a alguien,
sea cuando Dios quiera, y ojalá yo tener la capacidad de discernir que viene de Él, ¿no? Pero en ese sentido es que siento que, que las puertas, digamos, no se me han abierto, porque claro, tengo este anhelo profundo de Claro, ser mamá, primero esposa, claro. porque no es solo ser mamá, sino primero esposa, formar una familia junto a esa persona, este, Todo en orden, pero digamos, Como Dios manda. ex, exacto, exacto. Entonces, un poco en esa línea. Qué bueno, qué bueno. Nos cuentas que tuviste una experiencia en Madrid. Háblanos un poquito de eso. No sé, qué significado tu tiempo allá. Cuéntanos un poco. La verdad que fueron 3 años demasiado transformadores para mí, o sea, en todos los niveles de la palabra. Desde lo personal, eh, era la primera vez que yo salía de mi casa, porque yo estudié toda mi carrera aquí en Lima, entonces viví en mi casa hasta los 27 años, que fue que me mudé. Ujú. Eh, y claro, al mudarte sola, de hecho no estuve sola, viví con mi prima, que esa fue otra gran bendición, porque fue espectacular compartir con ella. Claro. Eh, pero claro, estás gozando de otra independencia, de otra responsabilidad, porque en ese sentido me tenía que encargar de mis propias cosas, desde lo más de la casa, como es mantener el orden, Ujú. limpiar, cocinar y demás, hasta manejar mis temas, digamos, administrativos, de Ajá. papeles, buscar trabajo, luego trabajar con responsabilidad. Entonces, en ese sentido crecí Claro, muchísimo. me imagino. Y en el sentido en el que siento que más crecí fue en el espiritual. Que de Mm. hecho yo cuando me fui, yo estaba en un momento bastante ferviente de mi fe. Venía de haber ido a la JMJ de Ah, Lisboa. estuviste en Portugal, yo también. Estuve, Qué bonito. sí, que había sido una experiencia espectacular junto con Lindísima, amigos. sí. Y claro, yo pasaba a mudarme de país, a, a conocer, bueno, una nueva experiencia y yo no sabía cómo iba a llevar mi fe en esa nueva experiencia. Ujú. Me daba mucho miedo que en la soledad, no soledad porque iba a estar sola, sino en la soledad de no tener con quién acompañarme en este sentido, em, sentía que podía perderme, que podía escoger, digamos, desviarme un poco del camino. Y sin embargo, siento que Dios me tomó de la mano incluso más fuerte. Eh, en Madrid de verdad se vive la fe de una manera envidiable. O sea, empezando porque tienes iglesias preciosas en cada cuadra. O sea, yo alrededor de mi casa tenía la opción de ir a 3 iglesias, ¿no? O sea, y Ujú. caminando 2 minutos. Eh, en ese sentido, muy fácil. Y luego hay un montón de grupos juveniles, está Hakuna, que de hecho participé de muchas actividades de ellos, Ay, qué que te bueno. acercan y te acercan mucho a la posibilidad de vivir tu fe siendo joven, ¿no? Siendo joven Ujú. del mundo, Sí, bueno, estando en el mundo, pero bueno, a mí me gusta no siendo del mundo, ¿no? O sea, claro. estando en el mundo, pero no siendo del mundo. Estando en el mundo Este, sin ser del mundo. exacto. Entonces, la verdad que en ese sentido crecí muchísimo. Escogí llevar muchos cursos, muchas experiencias que me acercaran a Dios. Fui a muchos retiros, digamos, abrí mis horizontes en ese sentido. Y creo que lo principal fue sentirme acompañada por Jesús. Porque si bien estaba muy bien acompañada por amigas, quizás algunas no entendían del todo esta pasión que yo siento a la hora de vivir mi fe, ¿no? O sea, Ujú. yo eh, me encanta vivir intensamente la misa, ser respetuosa con los tiempos, me encanta ir a la adoración del Santísimo, rezar el rosario, y quizás alguien que no ha tenido, digamos, un camino de fe, esto lo ve como raro, que Claro, no lo juzgo en lo absoluto, porque si no lo has vivido, es difícil que te parezca algo natural, digamos, ¿no? claro. Y es que el camino
el camino espiritual, el camino hacia nuestro Padre es algo muy personal. Entonces sí, muchas veces nuestra forma de vivirlo es totalmente distinto, hasta puede ser hasta del mejor amigo, ¿no? O a tu mejor amiga. Totalmente, Pero igual es totalmente. una belleza que estés representando hacia la juventud de esta forma tan fresca, tan bonita y tan espiritual, Carla. Ya vamos finalizando y me gustaría que en este momento pues nos compartieras algunos consejos que pudieras decirles a los jóvenes que quieren seguir un camino y que no han encontrado quizás una manera de poderse acercar a Dios. ¿Qué les dirías? La verdad que no se desesperen. Yo creo que Dios tiene las formas y los momentos perfectos para tener ese encuentro cara a cara con cada uno. Eh, y son experiencias muy personales que si ellos abren su corazón, porque es cuestión de abrirlo y de decirles que sí, eh, Dios va a entrar. Y va a entrar de formas inimaginables, ¿no? O sea, creo que hace falta abrir un pedacito de tu corazón para que Dios entre con todas sus fuerzas, derrame todas sus gracias y transforme tu vida y tu corazón y todo lo que te rodea en su totalidad. Pero es que también siento que hay mucho miedo muchas veces Sí. y, y es invitarlos también a soltar ese miedo. eh, Porque de verdad, y lo digo por experiencia, porque lo he sentido en mi carne propia, Ujú. y es que no hay experiencia de más gozo, de más felicidad que sentirse abrazada por Dios, que sentirse sostenida, consolada en los momentos difíciles, acompañada cada día. Eh, entonces, una No, invitación a soltar ese miedo y de hecho dejarlo a los pies de la cruz, ¿no? Que Dios se hace cargo. así es, así es. Es que no hay nada que supere el amor hermoso de Dios. Carla, ha sido un placer. Vale, soy Valeria. Perdón. ¿Sabes por qué te digo Carla? Porque es que te asocio mucho con mi sobrina, que tiene exactamente tu misma edad y te estoy escuchando, estoy pensando en ella ahorita. Valeria, nada, llegamos al final de este episodio y pues un mensaje final para toda nuestra comunidad. A todos les digo que mantengan siempre su mirada puesta en el cielo, que ese es nuestro fin último y ese es el horizonte que le da sentido a todo lo que hacemos. Que sí, muchas veces vivimos muy preocupados por cosas que parecen, para nosotros son enormes, son difíciles de superar, pero que pierden peso cuando lo contemplamos desde la perspectiva de la eternidad, ¿no? De esa mirada al horizonte de Dios. Muchísimas gracias Valeria por haber aceptado esta invitación y espero que pronto volvamos a compartir otro episodio más. Gracias, Firelei, un placer. Queridos amigos, hemos llegado al final de este hermoso encuentro en Bajo el Mismo Cielo. Hoy hemos recordado que Dios ha puesto en cada uno de nosotros dones, talentos y una misión. No todos estamos llamados a hacer las mismas cosas, pero todos estamos llamados a amar y a servir desde el lugar donde Él nos ha colocado. Los invito a seguir caminando juntos en este espacio de fe, esperanza y paz y encuentro también. Nos volvemos a encontrar en un próximo episodio en Bajo el Mismo Cielo. Que Dios los bendiga y que la Virgen María los cubra con su manto y que nunca olvidemos que todos caminamos bajo el mismo cielo. Al despertar, vuelvo a nacer. Todavía estoy a tiempo. Yo sé que contigo puedo mejorar, servir a los demás, amar un poco más. Con tu amor transformas mi interior, pues me llena tu presencia.
la verdad. En ti puedo confiar. Yo quiero estar cerca de ti, cerca de ti. Cuando haya tempestad o cuando salga el sol, yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar cerca de ti, cerca de ti. Principio y final, mi amado Salvador, yo quiero estar cerca de ti. Quiero abandonar mi propia voluntad y rendirme en tu presencia, porque sé que es perfecta tu voluntad e inmenso tu poder. En ti puedo confiar.